Bueno, nuevamente darles la bienvenida desde la Escuela Universitaria de Educación Física, agradecerle al coordinador de extensión, el licenciado Luciano Mercado, por esta propuesta. La verdad que es muy importante en el día previo al 6 de abril, que tenemos como misión valorizar este momento de compartir, pero sobre todo de concientizarnos sobre la importancia de la práctica de la actividad física. Así que bueno, doctor, un gusto. Doctor Fernando, muchísimas gracias por esta oportunidad y por esta participación. Así que bueno, les deseo éxito, seguramente va a ser muy provechosa esta charla, este conversatorio, y como decías Luciano, un momento de reflexión sobre la importancia que tiene el deporte, la actividad física y cualquier manifestación que tenga que ver con nuestra área y con el cuidado de la salud. Así que bueno, gracias nuevamente, y bueno, agradecerle también al profesor Carlos Murga por hacer posible que los estudiantes de educación física de un instituto que tiene otro contexto tengan la posibilidad también de compartir este momento. Así que bueno, éxitos y gracias nuevamente. Muchas gracias, Alejandra, muy amable. Las últimas dos cositas: agradecerle a los estudiantes del profesorado de Rosario que están participando junto con el licenciado Carlos Murga, a los estudiantes de la Universidad Católica de Salta, del profesorado, también hay de la tecnicatura y de la licenciatura de nuestra universidad. Agradecerles que estén presenciando y participando de este espacio. Comenzamos con el magíster José Naranjo. Tendrá una duración entre 15 y 20 minutos su ponencia, y luego continuaremos con el doctor Fernando Jaime González. José, muchas gracias y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Lucho. Gracias al doctor Fernando por compartir esta propuesta, a todos los alumnos y colegas graduados que se han incorporado a este compartir, este conversatorio, para que podamos reflexionar y proponer desde nuestras realidades, desde nuestras prácticas, todo lo relacionado a la actividad física. Al profe licenciado Carlos Murga, con todo su alumnado ahí, gracias por siempre. La conectividad suele tener desafíos tecnológicos en diferentes lugares y seguramente estuvo sorteando todos para poder conectarse, así que bienvenidos a todos, gracias por esta oportunidad, a la universidad y a la Universidad también de Brasil por sumarnos y por sumarse. Voy a iniciar con esta pequeña disertación, esta pequeña charla en la que vamos a compartir, y la idea es un poco que podamos después cada uno de los que están participando reflexionar y realizar sus aportes sobre un tema en particular. Yo voy a compartir ahora mi pantalla, creo que ahí están pudiendo ver, ¿puede ser? Me avisan si se está viendo ahí. Sí, sí. Bueno, perfecto. Como a todos los temas o a las presentaciones o a los momentos, es bueno encerrarlos en un título o en una referencia que nos enmarque cuál va a ser el desarrollo. El título que propuse para este pequeño momento es Actividad física y ejercicio, y con la pregunta cantidad o calidad. A veces esa pregunta suele ser excluyente de una u otra característica de esta actividad y ejercicio, pero de a poquito vamos a ir planteando el tema. Cuando ponemos plantear el tema, nos imaginemos ponerlo sobre la mesa, disparar, poner un disparador. Nosotros en el profesorado y cuando vamos desarrollando nuestra formación profesional, nuestra capacitación, vamos aprendiendo muchos conceptos y vamos incorporando muchas definiciones, ¿sí? Entre ellas, la que vemos a la derecha, con el fondo celeste, cualquier acción de movimiento del cuerpo que consume energía, ¿sí? Y la de la izquierda,
el conjunto de actividades que también consumen energía, pero que están planificados, orientados a la mejora de alguna cualidad que me aportan algún beneficio extra a la salud o a la condición física. Y entre estas dos definiciones, entre estos dos conceptos que tienen puntos en común, como son fundamentalmente el gasto energético, podemos diferenciar lo que es el ejercicio físico, lo que entendemos por ejercicio físico y lo que entendemos por actividad física. No es solamente una cuestión semántica o una cuestión terminológica, sino tiene un profundo sentido el poder brindarle la significación que tiene el ejercicio y la actividad física, porque en ello se juega cuál es la intervención y cuál es el aporte y cuál es el lugar que ocupamos todos los especialistas o los profesionales o los que nos dedicamos al movimiento y a la actividad física, al ejercicio físico. Entendemos por ejercicio físico ese conjunto de actividades que me generan un gasto energético, pero que tienen un orden, que tienen un sistema, que están planificados y que están orientados al logro de un objetivo. Lo encontramos en el ejercicio físico sistemático, lo encontramos en los gimnasios, al aire libre, en diferentes ámbitos, pero siempre con la característica del objetivo de la mejoría de una o varias cualidades físicas o de la condición física. En cambio, la actividad física la podemos interpretar o entender o imaginar como esa actividad que suele ser más espontánea, que no está planificada, que no está delimitada, que no está detallada, que no tiene tantos parámetros técnicos, que también durante la realización de la misma me conlleva un gasto energético, me aporta ciertos beneficios, pero no con una mejoría en la condición física general, no con una mejoría en mi condición general de salud. ¿Por qué planteamos, por qué tiramos sobre la mesa estas dos definiciones o estos dos conceptos, actividad física y ejercicio físico? Nosotros vivimos en una realidad, nosotros, si bien en Salta, en el norte, contamos con un índice demográfico mucho menor que en las grandes ciudades y con distancias mucho más cortas, los tiempos que nos lleva a realizar las diferentes actividades laborales y la dinámica familiar nos ha ido empujando a adoptar conductas que en algunos momentos las llamamos sedentarias, en algunos momentos inactivas. Entonces, partiendo de esos conceptos de actividad o de ejercicio, de la actividad más espontánea, no tan sistemática, al ejercicio de eso sistemático, podemos definir dos tipos de conductas que son las que se van observando con mucha evolución y que van creciendo a lo largo de los años, sobre todo en la República Argentina. Uno de los indicadores importantes que tenemos nosotros es la encuesta nacional de factores de riesgo. En la última encuesta nacional de factores de riesgo, las personas encuestadas pudieron referir que se clasifican o se identifican como personas inactivas físicamente cerca de un 63% de la población. Entonces, podemos ir separando, así como en el concepto de ejercicio y de actividad, a lo que llamamos inactividad física y a lo que llamamos comportamiento sedentario. Nosotros tenemos que el comportamiento sedentario, lo que durante muchos años denominamos sedentarismo, es definido como todas las actividades realizadas en posiciones en general de sentado o acostado, pero que tienen un gasto energético en los niveles de reposo. Sería entre 1 y 1,5 METs en el equivalente metabólico, en la unidad metabólica. ¿Sí? Y la inactividad física o el comportamiento o el estilo de vida inactivo, podemos definirlo, caracterizarlo como el estilo de vida en el cual tenemos un desarrollo de actividad física insuficiente en relación a las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud para la actividad física en el mantenimiento de la condición física para la salud. Hay ciertos
ciertas sugerencias, ciertas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que las vamos a mencionar enseguida. Que estas recomendaciones están dadas para el mantenimiento de la condición física. Entonces podemos definir como el comportamiento sedentario a esa persona, ese individuo, que durante gran parte del día desarrolla actividades sentado o acostado, en los cuales hay un gasto energético muy bajo, en los que está clasificado en niveles de reposo. En cambio, la inactividad física es ese estilo de vida en el cual a nivel semanal el individuo no desarrolla ni siquiera el mínimo de las recomendaciones para el mantenimiento de la condición física y de la salud. Ahí podemos definir estos dos momentos, estas dos direcciones, porque cuando hablamos de ejercicio físico y cuando hablamos de actividad física, cada una de ellas va a impactar sobre el comportamiento sedentario o sobre el comportamiento inactivo. ¿Por qué definimos acá? Nosotros tenemos muchos alumnos, muchos de nosotros nos desarrollamos en la educación formal o en la educación no formal, en gimnasios, en centros, haciendo entrenamiento personalizado, y en general una frecuencia semanal de desarrollo de ejercicio físico pueden ser 2 o 3 veces por semana. Sin embargo, podemos tener personas que están desarrollando ejercicios físicos 3 veces por semana durante 1 hora, pero el resto de la semana, por su actividad laboral, se encuentran sentadas con un gasto energético en los niveles de reposo, por los cuales podemos decir que tenemos deportistas recreativos o individuos que realizan ejercicio físico, sin embargo, son inactivos físicamente, ya que semanalmente no cumplen, no reúnen la cuota de actividad física mínima recomendada para mantener una cierta calidad de vida, un cierto nivel de estado de salud. Las recomendaciones para la actividad física de la Organización Mundial de la Salud son por franja etaria, entre la infancia y la adolescencia, en la adultez, minutos semanales, seguramente han profundizado y conocen, no vamos a entrar en detalle, ¿sí? Pero la actividad física la clasificamos en reposo, bajo nivel de actividad física, nivel medio, nivel alto y nivel intenso, y dentro de las recomendaciones están los minutos semanales de un tipo de actividad leve o moderada, y los minutos semanales de otro tipo de actividad intensa o vigorosa. En el cuadro de la izquierda y al superior izquierdo podemos ver el comportamiento sedentario, sería el desarrollo de actividades en los niveles entre 1 y 1,5 METs, que sería sentado o caminando muy lentamente, y la inactividad física sería el no cumplir mínimamente los requisitos o las recomendaciones de la actividad física de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, muchas veces cuando pensamos en actividad física en la Organización Mundial de la Salud, inmediatamente pensamos o nos imaginamos en la orientación del ejercicio físico cuando hay alguna patología. ¿Sí? Entonces nos preguntamos por qué deberían realizar ejercicio físico las personas, por ejemplo, con enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Sí? Muchos serían los motivos, pero vamos a reducir esa pregunta y en realidad vamos a ampliarla. ¿Por qué deberían realizar ejercicio físico las personas, todos los individuos? Y vamos a ir un poquito más atrás. ¿Qué ocurre con ese organismo? ¿Qué ocurre fisiológicamente con el organismo cuando las personas no realizan o cuando tenemos un comportamiento sedentario o un estilo de vida inactivo? Este maravilloso regalo que nosotros recibimos de la vida, que es nuestro cuerpo, nuestro organismo, está diseñado para moverse. Es una de las únicas máquinas que existen en el mundo que cuanto más y mejor se mueven, mejor funcionan. Lejos de sufrir un desgaste, van mejorando, van evolucionando y tienen mayor posibilidad de movimiento. Muy rápidamente, disminución del tamaño musculoesquelético, disminución de la fuerza muscular, resistencia a la insulina, menor gasto cardíaco máximo, vasodilatación, con el consecuente aumento en el riesgo de evento cardiovascular durante el ejercicio,
menor capacidad de músculo para oxidar carbohidratos y grasas, la tan conocida sarcopenia, que hasta hace unos 15, 20 años atrás se podía manifestar en individuos de mayores a 45, 50 años con bajo nivel de ejercicio físico. Hoy podemos detectar altos niveles de sarcopenia en individuos de 25 a 30 años debido al depósito de triglicéridos a nivel muscular, no solamente por el comportamiento sedentario, sino también por otro factor, que es la mala alimentación. Todos estos factores se manifiestan en un estado que se le puede llamar fisiopatológico permanente, caracterizado por ese aumento de la glucosa en sangre, ese aumento de la insulina en sangre, la disnea, que es a niveles bajísimos de actividad o de ejercicio, el aumento de la frecuencia respiratoria sin llegar a ser una hiperventilación, una agitación, pero sí esa respiración con dificultad que podemos notar en muchos ámbitos compartidos, por ahí en sectores donde para llegar a alguna oficina o algún lugar hubo que subir una escalera de 10 escalones, podemos detectar que hay respiraciones entrecortadas o hay disnea, anginas de pecho a baja intensidad de ejercicio, intolerancia general, intolerancia al ejercicio. Todas estas manifestaciones son producto de no brindarle la adecuada dosis de ejercicio físico. La doctora Matsudo, en su libro, uno de los capítulos se llama La píldora del ejercicio, manifestando que si nosotros tuviéramos la posibilidad de cada mañana tomar una pastilla, así como algunos toman su levotiroxina, o algunos toman su antidepresivo, o algunos toman el antihipertensivo, podríamos cada día tomar una pastilla que nos brindara todos los beneficios que tiene el ejercicio físico, eliminaríamos la inactividad, el sobrepeso y el sedentarismo y todos sus riesgos de la faz de la Tierra. Ahora, esa píldora del ejercicio viene acompañado de todo un desarrollo de praxis y de capacidades como la voluntad, la disciplina y el poder ir mejorando y poder acompañarnos dentro de este ejercicio físico. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta a esta situación? La situación está planteada, la tiramos sobre la mesa, planteamos el tema. Ejercicio físico, actividad física, sedentarismo, estilo de vida inactivos, ¿cuáles son esos efectos que me produce el sedentarismo, la vida inactiva? Ahora, nosotros como agentes de ejercicio físico, nosotros como promotores, ¿cuáles son las respuestas a esta situación? ¿Cuál es la alternativa? Tenemos una doble alternativa. Por un lado, promover estilos de vida activos. Y por otro lado, prescribir ejercicio físico. La palabra prescripción a veces tiene un poco de tabú y nos genera algo de temor, porque nos suena a medicina, nos suena a medicación, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de ejercicio físico orientado a la calidad de vida, orientado a la salud, el término correcto es prescribir, que no es más que un programa de entrenamiento, un programa de ejercicio orientado, planificado con un objetivo específico y que tiene ciertos parámetros. Ahora, tanto la promoción de estilos de vida activos como la prescripción del ejercicio orientado a la mejora de una o varias cualidades físicas en pos de la mejoría de la condición física orientada a la salud, tienen un común denominador, que es el ideal al que deberíamos apuntar y que es lo más difícil de alcanzar dentro de nuestra especialidad, dentro de nuestra profesión, que es esa autogestión de la actividad. Los profes de educación física, los especialistas, los entrenadores, tenemos una cierta tendencia a generar una dependencia con nuestros alumnos. El profe está de vacaciones, me fui de vacaciones, y la verdad que no sé qué hacer. Conozco algunos ejercicios que me enseñó, puedo ejecutar los ejercicios con buena calidad motriz, pero no sé cuánto hacer, cuánto descansar, no sé si es poco, no sé si es mucho. Bueno, el gran desafío, la alternativa válida y la alternativa que va a perdurar en el tiempo es promover estilos de vida activos y prescribir ejercicio físico que tengan la posibilidad de autogestión. Para eso nuestro alumno
Para eso el individuo que se incorpora a un programa de ejercicio físico o que se incorpora a una breve charla de estilo de vida activo, tiene que adquirir las competencias necesarias para poder autogestionarse en ese ejercicio físico. Ahora bien, actividad y ejercicio físico, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuáles son las preguntas que se hace el alumno? ¿Cuáles son las preguntas a las que debería responder ese individuo para poder autogestionar ese ejercicio físico que sea significativo? ¿Cuántas veces a la semana tengo que hacerlo? ¿Con cuánta exigencia? ¿Cuánto tiempo le dedico? ¿Qué actividad? Y si nosotros ahondamos un poquito más y le ponemos subtítulos a cada uno de esos, no son más que las características de cualquier programa de entrenamiento físico. ¿Cuántas veces voy a realizar el ejercicio físico? Bueno, según qué tipo de actividad, frecuencia, intensidad, tiempo, tipo. Si es un tipo de actividad orientada al desarrollo de la calidad neuromuscular, si es un tipo de actividad orientada al desarrollo de la capacidad aeróbica, ¿qué frecuencia es adecuada? ¿Qué frecuencia es aceptable? ¿Cómo la puedo medir? ¿En tiempo, en kilómetros, en repeticiones? ¿Cómo la puedo medir? ¿Cuánta exigencia? Lo más difícil de medir en el ejercicio físico, en la actividad física, cuando es autogestionada por el alumno. ¿Qué parámetros? ¿Cómo puedo identificar si el ejercicio que estoy haciendo, si la actividad que estoy desarrollando tiene una intensidad o el esfuerzo es válido? Y ahí aparecen todos los mitos: si no duele no sirve, si al otro día me levanto y no me duelen las piernas es porque el trabajo que hice no me alcanzó, si me agito no me sirve, o si me agito sí me sirve. ¿Sí? Entonces, responder estas preguntas: ¿cuánto tiempo? Si es menos de 10 minutos, no estoy quemando grasa, no me funciona. Si es más de 40 minutos, estoy quemando músculo. Y toda la información, a veces rodeada de esos mitos en cuanto al ejercicio y a la actividad física, que nosotros deberíamos poder transmitir y deberíamos poder enmarcar y encasillar para que nuestros alumnos y los individuos puedan autogestionar esa actividad física. Tanto para un programa de ejercicios organizado, sistematizado, como para la familia que decide el fin de semana realizar una actividad al aire libre para lograr oxigenarse, dispersarse o hacer una actividad social o cualquier tipo de intervención. ¿Sí? Porque nosotros tenemos diferentes adaptaciones, nuestro organismo se va adaptando. ¿Sí? La adaptación biológica es ese proceso a partir del cual, luego de recibir un estímulo, nuestro organismo desencadena ciertos fenómenos internos que hacen que ante un próximo evento de otro estímulo externo que va a impactar en un estímulo interno, podamos asimilarnos de una mejor manera. Cuando nosotros hablamos de actividad física, de actividades esporádicas, que no están reguladas, que no están planificadas, podemos tener, de hecho tenemos, muchísimos beneficios durante la actividad. Son beneficios inmediatos. El aumento del gasto calórico, secreción hormonal, aumenta la oxigenación, aumenta el retorno venoso, todo lo que es la producción de mioquina a través de los músculos activos, que me favorecen un proceso antiinflamatorio a nivel muscular, la liberación de endorfinas, ¿sí? Todos los beneficios a nivel neuroendocrino y muscular que nos provoca la actividad física. Ahora bien, cuando esa actividad se sistematiza, se regula y se va ordenando, tenemos beneficios a mediano plazo y sobre todo beneficios a largo plazo, que es lo que nosotros deberíamos buscar, es lo que nosotros deberíamos motivar a nuestros alumnos, motivar a las poblaciones en las cuales tenemos interacción, a lograr que esos estilos de vida activo se conviertan en una actividad sistemática que pueda lograr adaptaciones crónicas o permanentes. Cuando el cambio es estructural, cuando la adaptación a ese estímulo es crónica, es permanente, no solamente logramos modificar estilos de vida porque se van estructurando parámetros de desarrollo, sino que también nuestro sistema osteomuscular se va adaptando y va teniendo una mayor resistencia a la desadaptación. Cuando logramos, luego de 6 meses, 8 meses, de una cierta actividad con cierta regularidad,
a lo menos 3 veces por semana, lograr adaptaciones, cambios estructurales, podemos decir que ese organismo ha desarrollado cambios que en el caso de disminuir o suspender la actividad van a permanecer en el tiempo. Y eso deporta en mejorías en el funcionamiento del organismo, por ende en la condición física, sobre todo orientada a la salud. Rápidamente, ¿qué hacemos? Tenemos 5 elementos que son fundamentales y que nos describen completamente. Acá tenemos 4, voy a volver, porque hay uno en el cual nosotros intervenimos, pero no directamente. La fuerza, todos los ejercicios que involucran sobre todo la actividad muscular, la flexibilidad, incluyendo la movilidad articular, el rango óptimo de movimiento, todo lo que es el desarrollo de la capacidad aeróbica y el trabajo neuromuscular. En todo programa o en todo desarrollo de ejercicio físico nos va a dar una gran mejoría, una gran adaptación en lo que es la composición corporal, que es el 5.º elemento fundamental en todos los programas de ejercicio físico orientado a la calidad de vida. Fijémonos que el trabajo aeróbico no es solamente nuestro hombre que sale a trotar o a hacer running, sino todas las actividades que involucren el sistema cardiorrespiratorio y todos los receptores para el transporte y la utilización de oxígeno en la producción de energía, el trabajo muscular, que es la base de todos los programas de entrenamiento. ¿Sí? Ahora bien, nosotros tenemos un ordenamiento en cuanto a lo que sería, entre comillas, una clase o un estímulo. Cuando nosotros hacemos una actividad física, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? Que al iniciarla la podamos llevar adelante de manera progresiva. No hace falta que sea una sesión de entrenamiento, un grupo de trabajo, ¿sí? En la actividad física, primero que sea progresiva. ¿Cuáles son los parámetros que nosotros podemos brindarle a nuestro alumno? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, velocidad de ejecución, percepción subjetiva del esfuerzo, que nos permite identificar que ese inicio de la actividad que vamos a hacer, así sea lúdica, recreativa o social, está iniciándose en forma progresiva. Todo el trabajo neuromuscular coordinativo previo, ya sean trabajos para sociabilizar, ya sean los trabajos de toma de decisiones, trabajos para interactuar, ¿sí? Previos deberíamos hacerlo al inicio, ¿no? Porque requiere no solamente lo fisiológico, sino lo neurofisiológico, y como ya sabemos, a medida que va avanzando el tiempo de ejercicio, los neurotransmisores van sufriendo un desgaste y no nos permite la interconexión neuronal para una óptima adaptación en cuanto a este trabajo. Luego de realizar el trabajo muscular y generalmente al final el trabajo aeróbico o lo que nosotros percibamos que tiene un mayor compromiso cardiovascular. Importante reconocer y es importante recordar que el ejercicio físico a nivel general y en la realidad no se fracciona. La actividad física y el ejercicio físico y el organismo responden en forma integral. El individuo, la persona que está ejecutando ese ejercicio físico responde de manera integral al esfuerzo, a nivel biológico, a nivel social, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel trascendente o espiritual, que es lo que genera toda la intervención, porque nunca es de manera aislada. La forma en la que nosotros abordamos el estudio de las adaptaciones es una manera en la que podemos no olvidarnos de algún elemento de eso, pero la respuesta al ejercicio físico es integral, el abordaje es integral y la adaptación es integral. Por eso es tan importante tener en cuenta que esa autogestión del ejercicio tiene que demandar algo y tiene que generar algo que es fundamental y que debería estar siempre presente, que es la sensación de bienestar. La sensación de bienestar durante la realización del esfuerzo físico, del ejercicio físico, de la actividad, y al finalizar la misma es el primer parámetro en que me indica que esa actividad fue adecuada. Ahora bien, como para ir
cerrando un poco. José, Sí, perfecto. sí, Te sí, iba a sí, pedir como para ir cerrara. cerrando un poco. Gracias. Nosotros tenemos recomendaciones de actividad física, recomendaciones de ejercicio, que seguramente lo conocemos. Ahora bien, nosotros, ¿cuál es la función nuestra? A la respuesta, a la pregunta cantidad o calidad, la vamos a responder simplemente cambiando el medio. Tenemos que brindar sugerencias y la posibilidad a nuestros alumnos, a todos los individuos y a la población de poder autogestionarse actividad y ejercicio físico con cantidad de calidad, con una cantidad adecuada, de una calidad adecuada, muscular, aeróbica, neuromuscular, social, afectiva y emotiva. Para eso tenemos que aceptar el desafío de incorporarnos, de involucrarnos, de intervenir en la sociedad y de poder gestionar a partir de nuestro conocimiento y de la transferencia del mismo muchos días de la actividad física, estilos de vida activo y estilos de vida que se transformen en ejercicio físico para una mejor calidad de vida de la población. Hasta acá llegamos. Muchísimas gracias por su atención. Espero que podamos sacar que sea un disparador que esté sobre la mesa para que podamos continuar profundizando. Muchas gracias, Luciano, y muchas gracias a todos los que están conectados. Muchísimas gracias, José. Bueno, me imagino que irán saliendo algunas consultas, preguntas, las vamos a dejar para el tercer momento. Varias palabras clave: autogestivo, calidad de vida, hábito. Me parece que hay como para conversar. Doctor Fernando Jaime González, nuevamente bienvenido, gracias por estar, gracias por participar de la UniJui y te escuchamos. Buenas noches, entonces. Muchas gracias, Luciano. Muchas gracias por la posibilidad de estar conversando con colegas de Argentina. Y también agradezco el parabenizo a José por su presentación. Sí, primero quería explicar por qué hablo en español y con acento cordobés. Si bien hace muchos años que trabajo acá en Brasil, soy natural de Córdoba, me formé en el IPEF de Córdoba y tengo hasta algunos colegas que son de ahí, de Salta, ¿no? No en tanto, hace unos años ya me vine a trabajar acá a Brasil y en este momento me desempeño como profesor en la UniJui, como fue mencionado anteriormente por Lucia. Y agradezco la posibilidad de estar conversando con ustedes y celebro la posibilidad de hacer este segundo movimiento con la UCASAL, en el sentido de estrechar las relaciones entre nuestras instituciones y particularmente entre los países aquí de esta región del mundo. Muy bien, yo elegí como una forma de trabajarse este tema que me convidó Luciano, contarles a partir, o abordar el tema a partir de una experiencia que yo tuve oportunidad de participar, que fue en la formulación de un relatorio nacional de desarrollo humano junto al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y yo voy a hacer una rápida muestra, digamos, de ese documento y después me voy a recortar particularmente sobre uno de los temas que trata el documento. Yo quería aprovechar a ver si consigo colocarlo acá en el... Como le explicaba a Luciano y a José, yo soy de la tribu del Mich, no soy de la tribu del Zoom, entonces tengo algunas limitaciones técnicas, pero bueno, aquí en algún momento voy a encontrar o chat y lo voy a pasar y se los paso. Déjenme ver acá. Muy bien, quería decir también que varios de los temas que voy a mencionar están publicados, ¿sí?
y están disponibles particularmente en este site, en esta plataforma, que es ResearchGate. Imagino que muchos de ustedes ya lo conocen, que es un lugar de compartilhamiento, dirían los brasileños, de material científico publicado, y que ayudan mucho a disponibilizarlo de forma ordenada. Entonces yo no voy a citar los trabajos, y si ustedes se interesan pueden encontrar gran parte de ese material producido en ese repositorio. Muy bien, primero me parece así importante destacar en líneas generales qué es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y qué es un relatorio de desarrollo humano nacional. Entonces, el Programa de Naciones Unidas es una red de desarrollo global de las Naciones Unidas que visa, que procura, que tiene como objetivo en varias áreas estimular el desarrollo en varias áreas a través de diferentes tipos de proyectos. Entonces, el PNUD por ahí se dedica a la recuperación de áreas degradadas, o puede trabajar también con temas sociales, como el caso de Brasil, el desarrollo de campañas de protección a las personas negras, ¿no?, frente al racismo estructural que caracteriza el país, o todavía el estímulo al conocimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que está dentro de la agenda de las Naciones Unidas. El Programa de Naciones Unidas es conocido por un índice de desarrollo humano, que es algo que hace por lo menos unos 15 años, unos 20 años, que se ha convertido en un elemento importante para medir el desarrollo de las naciones, no apenas a partir de la cuestión económica, sino también a partir de otros indicadores, como son la salud, la educación y también la renta. Entonces, eso es una de las contribuciones más importantes a entender el desarrollo humano desde el programa. El Programa de Naciones Unidas tiene como metodología el desarrollo de documentos que enfrenta temas que son importantes y que se entienden que tienen impacto en el desarrollo de las naciones, particularmente de las poblaciones, ¿sí? Entonces, tiene relatorios de carácter nacional, tiene relatorios de carácter regionales y otros globales. Entonces, Argentina también tiene un Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Tienen un fuerte trabajo en lo que es infancia. Y aquí el de Brasil es un organismo bastante potente, y trabaja transversalmente con muchos ministerios y presta servicios para las más diversas áreas. Entonces les decidieron en 2014-2015 hacer un relatorio nacional sobre las actividades físicas deportivas, o sobre las prácticas corporales, o sobre los deportes. En ese momento las denominaciones eran de diferentes formas. Entendiendo que son un tipo de actividad con un fuerte potencial de estimular el desarrollo y la calidad de vida de las personas y de las naciones. En ese sentido, se contrató un conjunto grande de profesionales. Tuve, digamos, la satisfacción de poder coordinar ese trabajo desde el punto de vista académico. Después había otros tipos de coordinadores. Más ese relatorio, ese informe nacional, tuvo como propósito examinar las posibles relaciones entre las actividades físicas deportivas y el desarrollo humano. Profundizar los análisis como parte de cómo las actividades físicas valorizan las capacidades de las personas, y de alguna forma cuáles son los elementos que condicionaban el acceso a las personas a ese tipo de prácticas. Ese relatorio parte de un conjunto de
presupuestos, entre otros, que la actividad física tiene un potencial de enriquecer la vida y ampliar la libertad de escoger, de elegir cómo cada uno de nosotros podemos vivir, ¿no? Y por tanto se constituye un derecho y no un deber. Entonces es un elemento que atraviesa el conjunto del documento. Ese documento siempre se hace, esos documentos siempre se hacen en contexto, ¿no es así? Y yo les voy a intentar transmitir un poco cuál es la idea de ese contexto y por qué la idea de derecho y no de obligación predominó en ese documento. Otro aspecto fundamental de ese documento es que es escrito con un propósito que es sensibilizar a no convertidos, como quien dice. O sea, no es un documento formulado para profesores de educación física, ni para gente del área de salud que trabaja con la actividad física de deporte, y sí particularmente para aquellos que condicionan las políticas públicas vinculadas a las actividades físicas deportivas. Entonces ahí el foco generalmente son políticos, jornalistas, o sea, periodistas, y organizaciones del tercer sector, ¿no? ¿Sí? Entonces, la idea es un documento que está orientado a no convertidos. Otro aspecto fundamental me parece que es destacar el concepto de desarrollo humano que está por atrás, que está en la base de eso, que básicamente se entiende como desarrollo humano, pasa por ampliar las posibilidades de escoger las personas, ¿no? de elegir cómo viven las personas, o lo que es lo mismo, las elecciones, la eliminación de las privaciones que evitan o que impiden que las personas puedan vivir de la forma que ellos entiendan que es que una vida tiene valor, que es plena. Entonces, se evita la idea de idealizar cómo las personas deberían vivir, y se trabaja que el desarrollo humano básicamente tiene que procurar permitir a las personas vivir como ellas entiendan que la vida vale ser vivida. En esa línea, también el relatorio parte de una idea de actividad física y deportiva que no es equivalente a todo tipo de actividad física, como José explicó en el inicio de su presentación, y restringe el concepto a un conjunto de prácticas que exigen significativo envolvimiento del cuerpo y esfuerzo físico, que es realizado predominantemente sin fines productivos, desde el punto de vista económico, y al cual los practicantes le confieren valor de diferentes sentidos, y por veces sobrepuestos. Entonces, las actividades físicas como prácticas del hacer o como prácticas recreativas, y como opción valiosas para las personas, tiene un valor propio, vinculado a la diversión, al festejar, a la convivencia y a las experiencias placerosas, propiciadas por el movimiento corporal, por la convivencia con amigos, por el contacto con la naturaleza, y que esas prácticas pueden tener repercusiones positivas también en la esfera de la salud, de la educación, del trabajo. Más, la idea de que las actividades físicas tienen valor en sí, independientemente de aquellas repercusiones que pueden tener para otras dimensiones en la vida humana. En ese sentido, hay un ejercicio, yo creo que no lo vamos a poder hacer acá, tal vez, Luciano, podremos preguntar acá a la platea que si todas las fotografías que están aquí apareciendo se equivalen, si todas las actividades físicas se equivalen en función de esa definición anterior. En principio, por lo menos una no. ¿Será que alguien se atreve a decir cuál es la que no está, la que no se vincula con la definición anterior? Invitamos a que pongan el número, la imagen que no tendría. Exactamente, el número. Ahí va, a ver qué sale en el chat. Esperamos unos minutos. Dice que el profesor nos espera, ¿no es así? Pero vamos a esperar. ¿Nadie se va a atrever?
Yo no sé si estoy enjergando acá, estoy viendo. Ahí van saliendo algunos números. Me va diciendo cuáles son los números. A ver. Alina dice 4, Lara dice 3, Cintia 3. Bueno, está ahí. A ver, un Bueno, par entonces, más. de alguna forma, esas fotografías representan diferentes formas de actividad física, se podría decir así. Y nosotros trabajamos con el concepto de la actividad física que reúne, así el número 1, que está más cerca de lo que José denominó de ejercicio, ¿no es así? El número 2, que se vincula más acá a la idea de un deporte. El número 4, que es más del jugar, del disfrute de una actividad de correr vinculada a las prácticas recreativas. Y quedaría fuera de esta preocupación, de alguna forma, que orientó el relatorio, a número 3, porque eso estaría un tipo de actividad física más vinculada al campo ocupacional. Entonces, en ese famosos dominios de actividad física, el, 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 el relatorio se centró específicamente en las actividades físicas del hacer o actividades físicas recreativas, que es la denominación genérica que se da aquí en el Brasil. Eso no es casual, de alguna forma José me llamó la atención que ya en la primera, en una de las primeras diapositivas él colocó una forma de expresar lo que hoy se denomina de la paradoja de la salud de la actividad física ocupacional de tiempo libre, ¿no es así? Que durante mucho tiempo, y aquí en Brasil eso fue muy fuerte, se le daba una cierta equivalencia a los efectos orgánicos particularmente de la actividad física realizada independientemente de cómo o del contexto de realización. El trabajo más reciente, a partir de 2010, 2011, va mostrando que en realidad las actividades físicas recreativas tienen un efecto protectivo sobre la salud, por ejemplo, que no es reconocido, no encontrado en las actividades físicas ocupacionales. Entonces, podríamos destacar por qué ya hay una serie de estudios que intentan mostrar cuál sería el origen de que todavía que se tenga un mismo gasto energético y una misma intensidad de actividad física, las actividades físicas ocupacionales no cargarían los mismos beneficios de las actividades físicas recreativas. No voy a entrar en eso, pero todo esto para decirles que el relatorio se recortó sobre las actividades físicas recreativas, ¿sí? Y que de alguna forma contraría un conjunto de estudiosos norteamericanos y que tuvieron mucho poder, mucho impacto acá en Brasil, que es cuando dieron una cierta equivalencia a esos diferentes tipos de prácticas corporales. Yo hice un recorte de una mención, de una discusión que aparece en ese libro, que son autores bastante reconocidos en Norteamérica, pero también en aquellos que trabajan con una idea de actividad física fuertemente orgánica, o una actividad física fuertemente referenciada en la dimensión biológica. Dice así, dice, cuando usted contrata a alguien para cuidar de su jardín, esta persona no apenas está recibiendo su dinero, más también los beneficios de la actividad física asociados a la salud que usted podría estar adquiriendo con esa actividad. De alguna forma, lo que nosotros trabajamos en relatorio, que eso no es consistente, eso los estudios están mostrando que son las actividades físicas en un contexto recreativo las que tienen ese conjunto de beneficios, y por eso nuestra preocupación central en ver cuáles son los elementos, cómo esas actividades se vinculan al desarrollo humano, o se establecen como un elemento positivo de desarrollo humano, y particularmente lo que yo voy a presentar,
qué elementos condicionan el acceso de las personas a ese universo. Entendiendo de que cuando se tienen barreras de acceso a ese universo, se está prejudicando, se está dañando las condiciones de esas personas a nivel de su desarrollo humano. Entonces, les doy una pincelada rápida, yo les puse ahí el link, si ustedes tienen oportunidad de darle una miradita sería interesante. El capítulo 1 hace una contextualización de esto que estamos colocando ahora. El capítulo 2 intenta explicar la relación entre el desarrollo humano, el bienestar, la idea de fortalecimiento o empoderamiento, el de justicia, cómo esos elementos son fundamentales para pensar el desarrollo humano, los diferentes sentidos de actividad física y deportiva y su presencia en el escenario contemporáneo. Y ahí ese capítulo se dedica a una discusión sobre los pros y los contras de las determinadas denominaciones, que aquí en Brasil siempre fue un problema. Como brinqué en el inicio hice un chiste en el inicio de la presentación, las tribus, ¿no?, del Zoom y del Meet, aquí también son las tribus de la actividad física y de las prácticas corporales, ¿no? Prácticas corporales es una denominación a ese universo a partir de una lectura mucho más del significado social y cultural paralelo de lo orgánico, y en cuanto a actividad física tiene un recorte mucho más del campo de la fisiología y de la biología. Entonces, ese capítulo hace toda una recuperación del uso de las palabras y del sentido, y explica por qué nosotros usamos una expresión que dentro de la línea de trabajo, de investigación que nosotros desarrollamos, no se utiliza mucho, como son de actividades físicas y deportivas, pero nosotros la usamos porque como el objetivo era conectarse con quien no es del área, era mejor utilizar esas palabras y no otras para podernos comunicar mejor. Capítulo 4 trata sobre la actividad física deportiva en Brasil, y sobre eso voy a hablar un poquito más en la segunda parte de la presentación, donde intentemos entender cómo los diferentes grupos sociales se vinculan a esas prácticas. El quinto, hicimos toda una revisión sobre los estudios aquí en el Brasil, mostrando en qué escenarios, en qué contextos de desarrollo humanos, marcados por la presencia de la actividad física deportiva, se favorece o no el bienestar de las personas, tanto a nivel de niños y jóvenes como de adultos, ¿no? El sexto capítulo tiene una discusión mucho más centrada en una actividad física deportiva en el campo de la promoción de la salud. No se dejó de mencionar la prevención, no se dejó de mencionar o tratamiento, pero se hizo hincapié en la idea de la promoción, mostrando tanto las dimensiones más estructurales, aquellas que afectan a los grupos sociales, como aquellos que están más a la posibilidad del individuo, ¿sí? Creo que para Brasil terminó siendo un abordaje bastante original, porque intentó articular formas de mirar para ese fenómeno de formas muy diferentes. Capítulo 7, entonces, hace una discusión sobre la relación entre las actividades físicas deportivas y las escuelas activas. Así que incluye educación física escolar, la disciplina, pero va más que eso. Y hace un estudio sobre en cuánto las escuelas se pueden constituir o no en instituciones que favorecen a la práctica de actividad física deportiva. Hay todo un diagnóstico bastante negativo sobre el papel que las escuelas están jugando en ese universo. Y luego, capítulo 8,
trata sobre las leyes de financiamiento de las prácticas corporales a partir de los organismos públicos y la proposición de un nuevo sistema deportivo a nivel nacional, ¿sí? Que afortunadamente con el cambio de gobierno está siendo retomado, ¿no? Todo esto quedó suspendido durante los 4 últimos años de gobierno Bolsonaro, que entre tantos atrasos también impactó el Sistema Nacional de Deporte. Es muy interesante y creo que ayuda tal vez a preguntarse dónde se pone el dinero público en el campo de los deportes, las actividades físicas. Creo que son preguntas fundamentales de cómo se usa el dinero público en ese universo. Y ahí van a encontrar una serie de pistas bien interesantes para aquellos que se interesan en eso. Después, hay 2 capítulos dedicados a la relación entre las actividades físicas y los objetivos de desarrollo sostenible, destacando en cuáles particularmente tienen mayor impacto y cómo se puede entretejer de alguna forma el universo de las actividades físicas deportivas con otras dimensiones del desarrollo humano. Finalmente, en las conclusiones, un esfuerzo de síntesis de todo eso que fue presentado en las 200 páginas del relatorio. No en tanto, ese relatorio también tuvo por atrás un conjunto de background, que son estudios hechos específicamente para subsidiar a aquellos que van a escribir ese relatorio mayor de síntesis, que también yo coloco a disposición si alguien se interesa, porque hubo un esfuerzo de también reconocer el vínculo de la actividad física, por ejemplo, con la industria cultural, la actividad física y la importancia en las ciudades, la actividad física en relación con la religión. Y ahí, en realidad, fueron 14, 15 temas que fueron abordados y que de alguna forma intentan problematizar ese universo a partir de las diferentes posibilidades de recorte, ¿no? No voy a entrar en detalle porque sería muy largo. Y después, sí, básicamente, mostrarles rápidamente cuál fue el equipo que sistematizó, que para ustedes no hace mucho sentido, pero cuando yo muestro eso acá en Brasil, hay un conjunto de figuras muy reconocidas en el país, que rápidamente las personas reconocen, y que de alguna forma da una cierta dimensión de lo que fue reunir todas esas personas en la producción. Todo esto para decirles que cuando se discutió la actividad física deportiva en el Brasil, se partió, como decía, sobre esos pilares del desarrollo humano que pasan, por un lado, por el bienestar, que he entendido como ampliar las libertades reales de las cuales disponen las personas y el espectro de oportunidades en sus vidas. Ese es el concepto de desarrollo humano que trata, el concepto de bienestar que está vinculado al concepto de desarrollo humano. Un segundo concepto es la idea del empoderamiento, esto de dar agencias, de dar condiciones para la autonomía a las personas, que pasa por lo que José estaba diciendo, que es poder mejor tomar decisiones sobre la propia vida, más también darle elementos para favorecer la participación de las personas y los grupos sobre aquello que son agencia de interés común, o sea, participar de forma más intensa de los espacios públicos donde se toman decisiones sobre la propia vida de las comunidades. Entonces, un segundo pilar del desarrollo humano del PNUD trabaja sobre eso, y el tercero es sobre la idea de justicia, que pasa por respetar y promover la equidad entre las personas y preservar los resultados en el tiempo con base en el respeto a los derechos humanos y los objetivos establecidos por la sociedad. Y sobre eso, sobre ese principio, se vincula fuertemente lo que voy a presentar en la secuencia,
que es que el principio de justicia es inherente al desarrollo humano y la equidad hace referencia al acceso equitativo a las oportunidades y garantías de igualdad de derechos y deberes. Entonces, cuando se trata a partir del desarrollo humano y se vinculan a las diferentes dimensiones de la realidad social, la idea es que las políticas públicas particularmente tienen que hacer hincapié en la idea de intentar nivelar el terreno, o sea, dar las mismas oportunidades para que las personas puedan llevar la vida que desean, que valorizan y que las hace significativas. Entonces, cuando nosotros vamos particularmente al campo de las actividades físicas deportivas en el país, nos encontramos que el Brasil está entre las 10 naciones con mayor índice de desigualdad social del mundo. Y que eso atraviesa cada milímetro cuadrado del tejido social. Y que eso, consecuentemente, condiciona las oportunidades, la experiencia de vida de las personas. Y cuando se piensan políticas públicas, eso debe ser considerado. Y que esas desigualdades, consecuentemente, tienen un peso decisivo en la distribución de las prácticas de actividad física y deportiva en la población brasileña. Entonces, cuando yo voy a la temática, yo tengo que, en cuanto a intentar impactar ese universo de las prácticas corporales o de las actividades físicas deportivas, es fundamental entender cómo las diferentes variables sociales afectan ese universo y intentar explicar ese fenómeno. Cuando se utilizan investigaciones en ese sentido, y de alguna forma José también mencionó la que se utiliza en Argentina, los criterios afectan mucho de si las personas son activas o no, ¿sí? Entonces, una pesquisa nacional de muestras por domicilio de 2015, a partir de medir por lo menos que las personas hicieran en torno de 40 minutos semanales, que está abajo de lo recomendado, hacía que Brasil tuviera en torno del 37% de activos. Y varios de los números que voy a mostrar parte de ese parámetro. Más, como decía, la propia guía brasileña de actividad física recomienda los mismos niveles de la Organización Mundial de la Salud, que son los 150 minutos de actividad física moderada o 75 de actividad física intensa. En tanto, en esa investigación se tomó la idea de los 40 minutos. Y ahí nos encontramos con la idea de cómo el censo común explica eso. Yo paso aquí un video. Hasta pensé, ¿cómo estamos de tiempo, Luciano? Estamos, ¿eh? Venimos bien. Bueno, voy a intentar. Seguramente no va a dar cierto, pero voy a intentar acá. Hay hay un programa muy famoso acá que se llama Globo Reporte, que vamos a intentar, no sé si está apareciendo ahora en la tela. Ahí se está como cargando. ¿Un video es? Un video. Vamos a ver si funciona. Está en portugués, pero bueno, quién sabe ustedes consiguen entender, y porque está repetido varias veces las palabras. Que es un programa que tematiza el asunto de las actividades físicas en Brasil. Vamos a correr a ver si se escucha. ¿Estás escuchando? Sí. Ok. Boa noite. No Globo Repórter de hoje, vamos conhecer um novo mapa que divide em dois o nosso país. O Brasil, que aprendeu a se mexer, e o que ainda gosta de ficar parado. O Brasil, que aprendeu a se mexer, e o que ainda gosta de ficar parado.
chegando a hora de mudar os nossos hábitos. Não adianta arrumar desculpa. Vem coragem, show preguiça. Não adianta arrumar desculpa. Vem coragem, show preguiça. No Brasil gigante, uma imensidão de contrastes. O maior país da América do Sul já tem mais de 200 milhões de habitantes. Tão grande, mas tão preguiçoso, mas tão preguiçoso, mas tão preguiçoso. Quase metade da população brasileira é sedentária. Quase metade da população brasileira é sedentária. Eu estou disposta, sou uma pessoa assim, ativa. Qual era a desculpa que você tinha para o sedentarismo? Qual era a desculpa que você tinha para o sedentarismo? Qual era a desculpa que você tinha para o sedentarismo? A população precisa se movimentar. Com a saída, os paulistanos costumam levar quase 3 horas presos nos engarrafamentos. Mas sempre tem jeito, mas sempre tem jeito, mas sempre tem jeito. Muy bien, espero que se haya entendido. Déjame cambiar acá de tela. A ver. ¿Está cambiando de presentación? Sí, ahí estamos viendo las... Sí. Bueno, entonces, no sé si entendieron perfectamente, más así, tanto no son los áncoras, sino las personas que presentan el programa, como las locuciones que están atrás de las imágenes, se refieren siempre a un cierto padrón, ¿no es así? Entonces, un Brasil tan perezoso, ¿no es así? ¿Cuál es la disculpa para no hacer actividad física? Los paulistas, dice ahí, los paulistanos, quedan 3 horas presos por día en el tránsito, pero siempre hay una forma, si vos querés, siempre hay una forma de dar un jeito, como decimos aquí, ¿no? Entonces, a lo que se denomina en líneas generales de responsabilización individual, ¿no? Entonces, el país, como dice en un inicio, se divide entre aquellos que aprendieron a moverse y a aquellos que son unos perezosos, ¿no? Y como la mayoría es sedentaria, la mayoría son perezosas. Y eso también está presente no apenas digamos, en un concepto periodístico de alguna forma. Obviamente ellos no hicieron eso sin asesoría, pero eso está muy fuerte, sino también aparece así está una publicidad que estaba en un aeropuerto que también mencionaba sobre, decía, elija su destino, la diabetes tipo 2 puede ser prevenida con mudanza de hábitos, ¿no? Entonces, la salud, aumentar la actividad física, la enfermedad ahí por la escalera rodante. Insisto, era la sociedad médica, ¿no?, sobre eso. Y finalmente aquí el Ministerio de Salud en un determinado momento preguntaba así en sus redes sociales, ¿cuál es su disculpa para no practicar actividad física? Entonces, ¿qué es lo que de alguna forma está apuntando todo eso, ¿no? Es la fuerte responsabilización individual y entendiendo que eso es básicamente una idea de que habría que cambiarle la cabeza a las personas, vamos a decir así. Entonces eso pasa mucho por la información. No en tanto el relatorio, cuando dice así, no, pero tenemos que entender mejor eso. Podemos colocar eso apenas en la cuenta individual de las personas, o podemos hacernos otras preguntas. Y por ejemplo, este es un gráfico que reúne algunas informaciones. No sé si se ve bien, Luciano, si se aprecia bien, pero aquí básicamente
ustedes tienen los índices de práctica de actividad física a partir de algunos marcadores sociales. Por ejemplo, ser hombre y tener 5 salarios mínimos, que son la forma que se mide acá la renta. Entonces vos tenés, cuando son jóvenes, ese grupo social, tenés prácticamente el 76% que tienen actividad física regular. Y los más pobres tienen el 72%, está muy cerca, pero a medida que se va, el grupo poblacional se va aumentando la edad, vean cómo despenca, cómo cae el parámetro, el grupo social, el vínculo con la actividad física. Básicamente, paran de jugar fútbol, que es lo que hacen, y el índice llega a menos del 20%. O cuando comparamos hombres con mujeres, ¿no es así? En el vínculo con la actividad física. O cuando particularmente comparamos hombres ricos con mujeres pobres, que ahí la distancia aumenta enormemente. Entonces, en el relatorio nos utilizamos con lo que se denomina, lo que se dice un índice de inequidad de las prácticas de actividad física, con base en una propuesta de lo que sería el Ministerio de Deportes de Inglaterra, que se ocupa básicamente del deporte de participación. Entonces ellos tienen 2 agencias de Estado, una que se encarga del deporte de rendimiento, que está vinculado al deporte, a una idea de un órgano vinculado al espectáculo, ¿sí? Y tienen otro que se encarga exclusivamente del deporte de participación. Una fórmula que me parece muy, muy interesante, ¿no es así? Porque, bueno, ahí vienen así, tienen orzamentos, tienen presupuestos propios, tienen políticas propias, ¿sí? Básicamente, las tasas de participación, los porcentajes de participación de la población fueron convertidas en índices que revelan la proporción de practicantes de actividad física de diferentes grupos sociales en comparación con el percentual medio de la población como un todo, representado por el valor del 100%. Entonces, esos índices informan cuánto los grupos de la población tienen un percentual de participación arriba del nivel medio o abajo del nivel medio. Y consecuentemente me permite identificar cuáles son los grupos que precisan mayor atención cuando se van a pensar políticas sociales vinculadas a actividad física deportiva. Entonces, tenemos el sexo, el color de piel, que acá es muy fuerte ese problema, o la raza, la edad, la deficiencia, el nivel de instrucción, el rendimiento mensual domiciliar por cápita. Entonces, cuando se toman la población adulta, y voy a decir, bueno, el nivel 100 corresponde a la media de la población. Pero cuando vamos y vemos qué grupos sociales están bien arriba de la media de la población y cuáles grupos están bien abajo de la media de la población. Ahí tenemos este diseño, ¿sí? Entonces, cuando vos tenés el rendimiento mensual, vos tenés que el grupo con mayor ingreso económico tiene prácticamente el 70% arriba de la media de la población. En cuanto a el nivel con menor instrucción, con menor escolaridad, tiene casi un 50% abajo de la media. Y ahí puedes hacer, los colores muestran esa distribución. Esos índices, recortados a partir de un marcador social, apenas pueden ser desdoblados ainda combinando más de un marcador social. Y creo que eso es muy importante cuando se intentan pensar insisto, soluciones para el campo de ese universo. Entonces, si la gente compara jóvenes entre 15 y 17 años con renta domiciliar por cápita de 5 salarios mínimos más,
ellos tienen el doble de la tasa de participación que la media poblacional. Y cuando vos lo comparás con gente de más de 60 años y de baja renta, ellos están casi un 50% de la mitad de la población. Entonces acá, en ese índice de inequidad, nos permite pensar que en una estrategia de mejorar la tasa de desarrollo, de incremento de la cantidad de personas que practican actividad física, es fundamental poder hacer esas diferenciaciones porque las políticas son muy diferentes. Entonces, acá comparamos, por ejemplo, hombres con nivel superior y mujeres sin instrucción. Entonces, vean la distancia que existe en el percentual de personas de un nivel u otro que están vinculadas a la actividad física, ¿no? Entonces, la distancia social también se expresa en la distancia del porcentaje de envolvimiento de las personas con la práctica de actividad física. Y acá la última comparación, la idea de que en todas las partes del mundo las mujeres se vinculan menos con la práctica deportiva que los hombres, más cuando yo recorto eso por la clase social, eso no se reproduce. Entonces mujeres de renta alta tienen un índice de envolvimiento menor que los hombres de la misma clase social, más bien mayor que hombres de clases sociales más bajas. Entonces, la idea del relatorio, si ustedes así importante que ustedes recuerden que eso tiene un propósito de afectar la forma que se piensa en esos asuntos en el país, es parte de la idea que la equidad es tanto un fin en sí misma como un medio para promover el desarrollo. O sea, preocuparse por tener factores de desarrollo humanos con una distribución más equitativa es tan importante como reconocer que eso va a tener efecto en otras dimensiones de la vida social de esa persona. Y por tanto, avanzar en términos de equidad es avanzar en el plano del desarrollo humano. Entonces es el vínculo que nosotros establecemos porque es tan importante preocuparse con esos sectores sociales más desprotegidos. También que dadas las desigualdades existentes en el país, la importancia de la sustentabilidad para el desenvolvimiento y la importancia que eso tiene para la sustentabilidad, para el desarrollo, la equidad debe ser considerada de manera explícita desde el comienzo de toda acción orientada al desarrollo humano. Entonces la idea sería así. En toda política pública, yo lo primero que tengo que hacer es olear para las desigualdades, como un elemento fundamental. Si ninguna política, programa o proyecto es neutro en relación a los problemas de equidad. Porque eso es muy interesante. Cuando, por ejemplo, una conversación que yo tuve con el secretario de Deportes acá de la ciudad hace algunos años atrás, sobre la discusión de la inversión de los recursos limitados de la Secretaría, yo le hice un diseño en el pizarrón que habían hacer y dividía así, bueno, mujeres, hombres, edad, nivel de actividad física, de desempeño físico, y le pregunté dónde estaba invirtiendo el dinero, y claro, eran hombres jóvenes que tenían desempeño razonable en el fútbol, porque era básicamente todo en premiación, camiseta, arbitraje, demás. El sector de la población que más necesitaba era el que menos incentivos públicos recibía. Entonces, obviamente, esa discusión fue insuficiente para hacer grandes cambios, pero después fueron cambiando el perfil de los gestores y fue posible retomar eso y tener hoy poquito más equilibrado de lo que era en la época, ¿no?
También los datos analizados refuerzan una comprensión que realizar o no actividad física no se restringe meramente a una decisión individual, más es también producto de cómo la sociedad pauta la vida colectiva. Entonces, eso significa que aconsejar a los individuos a practicar más actividad física deportiva sin crear oportunidades efectivas para que las personas se engañen, se vinculen, se comprometan con esas prácticas, ni enfrentar las condiciones sociales que limitan el envolvimiento, difícilmente mudará el escenario. Entonces, por más carteles, por más información, si nosotros no mejoramos las condiciones que limitan el acceso de las personas a las prácticas, posiblemente no tengamos éxito en eso, ¿no? Entonces, colocando en ejemplo también así, iluminar una plaza, mantenerla organizada en un sector periférico de la ciudad, puede tener un efecto transformador de los hábitos de actividad física, los deportes, de la actividad física de las personas, más que tal vez una intensificación de la información por radio y por jornal que las personas tienen que hacer actividad física. Porque, digamos, también los estudios muestran que la gente no desconoce sobre los beneficios de la actividad física de la misma forma que no desconoce sobre otros hábitos que son perjudiciales a la salud, como fumar y demás, que eso no es suficiente para afectar las condiciones. Algunas porque necesitan procesos más complejos desde el punto de vista formativo, y otras porque no tienen condiciones efectivas. Uno de los trabajos que ustedes pueden encontrar ahí en el material que yo les mostré en el inicio, yo hice un trabajo así bastante detallado, fui atrás de gente de clases sociales muy altas y muy bajas, que hacían actividad física, y fui a intentar entender el sentido, el significado de eso. Y bueno, fue muy interesante ver cómo la vida cotidiana de las personas condiciona mucho, y cómo las políticas públicas pueden afectar las condiciones objetivas para ese movimiento, sin garantizar obviamente que las personas van a mudar los hábitos o que van a hacer esa actividad física, más la actitud del poder público no es de la cobranza o de la responsabilización individual, y sí la responsabilidad colectiva. Y apenas para finalizar, apenas para mencionar que uno de los efectos de ese relatorio fue una revista de examen aquí, una revista bastante conocida, donde dice así, dice, ¿dónde más se hace ejercicio físico en el país y por qué eso importa a las Naciones Unidas, ¿no? Y tomamos todo como una batalla vencida, esto que ellos colocaron en el segundo título, que dice así: más que vencer la pereza, el estudio de Naciones Unidas muestra que la desigualdad social de Brasil afecta las prácticas de ejercicio físico en un país, ¿no? En el sentido de que el censo común, que ustedes vieron en el programa televisivo, que es un programa masivo, que debe ganar de 100 a 1 quien vio el programa y quien lee la revista, trabaja exactamente la idea de que es la pregueza y no es un problema social. Más bueno, después también los propios programas como Naciones Unidas, el propio Ministerio, comienzan también a partir de estas lecturas a abrir otras puertas, por ejemplo, de entender cómo habilitar el acceso de forma más intensa a chicas de sectores populares, el acceso a la práctica de actividad física, ¿no? Que de alguna forma se inspiran de nuevo en este deporte de inglés de Inglaterra, que ellos tienen un programa específico de valorización de las prácticas de actividad física de las mujeres, por ejemplo, ¿no?
entendiendo de que no en el sentido de cobrar, y sí en el sentido de apoyar. Y por eso esa forma de trabajar para nosotros nos parece muy importante, y es muy importante que los profesores de educación física incorporen ese otro prisma, que no sustituye al prisma de los cuidados con estos aspectos que José mencionaba: la intensidad, la frecuencia, el tipo de actividad física, la preocupación con las valencias físicas, más que alarga las posibilidades de pensar la intervención en el campo, particularmente de las actividades físicas para el común de la población, aquellas que encuentran en esos espacios una posibilidad de desarrollo humano. Entonces, hay una frase que a mí me gusta mucho de un periodista norteamericano que se llama Metcalf, es decir, tratar con la idea que para todo problema complejo existe una solución clara, simple y errada, ¿no? Entonces, cuando tenemos una bala de plata para resolver la situación, siempre tenemos que desconfiar de nuestra certeza. Luciano, era eso. Y quedo ahora a disposición y agradezco la atención de todos. Muchísimas gracias, Fernando. Lo primero que me surge decirles es agradecerle la propuesta, la presentación, el desarrollo del trabajo. Quizá íbamos a necesitar otro webinario más, con mucha información, con mucha calidad de la información, pero también con mucha sensibilidad a la hora de compartirlo, de proponerlo. Y no simplemente relatar y narrar, sino animarnos a interpelarnos. Bien, abrimos a preguntas, a comentarios, a intervenciones. Si es para ambos, perfecto, o si es dirigida a alguno de los dos, ningún inconveniente. Podemos hacerla por chat o podemos habilitar el micrófono, y también invitamos a encender las cámaras. No creo que tengamos mucho inconveniente de conectividad. Bien. Bueno, acá hay una pregunta por el chat. Bueno, es una pregunta para el profesor Naranjo, de parte de Jenny de Rosario de Lerma, que están junto con el profesor Murga. Ahí se los ve. ¿Están ahí? Bueno, ¿qué ejercicio recomienda prescribir para una persona sedentaria? Vamos a arrancar por ahí. Bueno, gracias por la participación, gracias por las preguntas. Cuando nosotros hablamos de tipo de ejercicio, lo que tenemos que tener es una mirada macro, una mirada muy por encima, y tener en cuenta que el ejercicio debería apuntar a la interacción y el desarrollo, a la estimulación del trabajo neuromuscular, ¿sí? Todo lo que nosotros conocíamos, fuimos aprendiendo de lo que era coordinativo, pero desde lo neuromuscular, con la interacción de diferentes tipos de percepciones y sensaciones multiplanares, con eje, con toma de decisiones, todo lo neuromuscular, el trabajo del desarrollo de la fuerza en sus diferentes manifestaciones y el desarrollo de la capacidad aeróbica. También el estímulo de la flexibilidad. Todo, cuando hablamos de actividad física orientado a la calidad de vida, no a un deporte específico, deberíamos intentar estimular todas esas áreas dentro de cada una de las sesiones de entrenamiento o de cada una de las intervenciones. Hay diferentes métodos, diferentes modalidades en las cuales lo podemos hacer de forma dividida o fraccionada, trabajando primero una cualidad, segundo otra cualidad, o lo que está muy en boga y se utiliza mucho en el método de trabajo en circuito, con una distribución en estaciones en las cuales se trabaja con cargas concentradas de forma simultánea, el desarrollo de la fuerza, de lo neurocoordinativo, de la capacidad aeróbica, y al final en la flexibilidad. Siempre la dosificación
es relativa al usuario. Entonces, si el estímulo de la fuerza es para el desarrollo de la manifestación de la fuerza de resistencia, porque estamos en un periodo de trabajo, por ejemplo, de adaptación con nuestros alumnos, la intensidad del esfuerzo será de entre un 50 y un 60%, y la forma de medir esa intensidad serán los elementos que nosotros utilicemos. Percepción subjetiva del esfuerzo, porcentaje de un RM según si se hicieron evaluaciones o no, pero los parámetros para dosificar el entrenamiento se los hace a partir de las intensidades de trabajo, según el periodo en el que estén. Entonces, para pasar en limpio, deberíamos seleccionar los ejercicios adecuados, el tipo de ejercicio que responda a la necesidad del desarrollo neuromuscular, de la fuerza en sus manifestaciones de fuerza máxima y fuerza de resistencia, de la capacidad aeróbica, intensidades moderadas y moderado alto, no máximas, y de la flexibilidad. Espero que responda más o menos a la pregunta, sin entrar mucho en detalle. Gracias, José. Ahí se ríen, se los escucha. Bueno. Gracias por la pregunta. Bien. Alejandra Olmo de Salta. Bueno, ahí escribe en el chat, si Brasil tiene esas características de pereza o sedentarismo, y Argentina en qué situación está con respecto a Brasil en el contexto de América Latina. Bueno, no sé, Alejandra, si querés habilitar el micrófono y desarrollar porque no hay un signo de pregunta, yo estoy poniéndolo como pregunta, disculpe. Intuyo que es una pregunta o una invitación a reflexionar, Fernando. No, sí. Entonces, apenas para explicar, no sé si entender exactamente el contrario. Es decir, sí, exactamente que lo que trabajamos es que Brasil no tiene una población perezosa, ¿no? Tiene una población muy desigual. Entonces, para aquellas personas que son garantizadas condiciones de renta, de educación, de localización geográfica razonables, ¿eh? Para una buena vida, tienen índices altos de actividad física, ¿no? Entonces, es un error atribuir a una característica como la pereza o como la vagancia o como algún otro adjetivo que podemos dar desde el punto de vista de que una persona que no se importa, para decir no, en realidad las condiciones sociales de existencia, como muestran los gráficos que yo intenté presentarles, dicen otra cosa, dicen que en realidad las personas de menos condiciones, de menos educación, que tienen que trasladarse durante más tiempo para ir a trabajar, que tienen los empleos menos rentables, que pueden tercerizar menos las actividades en el momento que contrato personas que trabajan para mí, para yo liberar tiempo, son las que no tienen posibilidades, no tienen acceso. Entonces, lo que yo denominaba de sentido común, aquello, tal vez la expresión no sea la más adecuada en español, pero así lo que el común de las personas piensa es un error, ¿ya? Que el vincularse o no a la actividad física depende de una cuestión exclusivamente personal, ¿sí? ¿No? De una cuestión actitudinal. Entonces, el video, por ejemplo, muestra esa situación de personas que viven en una región suburbana, demoran, tienen que gastar 3 horas de su tiempo para trasladarse, para ir y para volver a su casa. Entonces,
esa simple condición objetiva retira una posibilidad enorme de dedicar ese tiempo para otra cosa. Entonces, cuando, por ejemplo, y eso no apenas, y no significa que si vos las retirás, inmediatamente la persona cambia. En esos estudios, que son mencioné rápidamente para ustedes, me acuerdo nosotros hicimos un conjunto de entrevistas sobre personas que hacían actividad física, no hacían actividad física, buscamos gente consonante con las estadísticas, o sea, que estaban dentro del grupo social y dentro del tipo de práctica que coincidía, y buscamos gente que salía de la norma, salía de las estadísticas, ¿no? Encontramos una empleada doméstica que ella hacía actividad física regularmente. Entonces fuimos atrás de eso, ¿no? Porque queremos entender cómo algo muy extraño estadísticamente, ¿no? No es que no tenga personas que hagan, sino es poco común, digamos. Y fuimos a entrevistarla y fue muy interesante porque eso nos permitió comprender cómo la idea de que actividad física en una perspectiva recreativa, en la estructura social donde esa mujer se había criado, no era autorizada para las mujeres. No es autorizada, no es que había una ley, sino que socialmente la idea de ocuparse con sus beneficios propios no estaba dentro de las posibilidades, diferente del hombre, digamos, ¿no? Entonces, gastar energía para una actividad que no tiene un sentido de reproducción, o económica o social, o sea, o que no está cuidando del trabajo de la patrona, no está cuidando de la familia, no estaba dentro del marco de posibilidades de esa persona. Y ella se autorizó a hacer actividad física cuando fue recomendada por un médico. Entonces decía, no, yo no hago esto por diversión, yo hago esto porque fui prescripta a hacer eso, ¿no? Entonces, vean esto. Yo puedo decir que las personas de ese grupo social, que son estadísticamente las que tienen menor porcentaje de mujeres vinculadas a ese universo, sería muy cruel decir que ellas no hacen porque son vagas, porque son perezosas. Entonces se cuida la casa, cuida del trabajo, camina o hace esfuerzos enormes para darle mínimas condiciones. Dice, no, ella no hace actividad física porque ella no entendió que el beneficio de la actividad física y no porque las condiciones sociales son muy contrayedoras de la posibilidad mínima de colocarse eso como una posibilidad. Entonces, por ejemplo, en España, que trabaja cuando se hacen esos mapas y se ve quién practica y quién no practica, había servicios de actividad física en ayuntamientos, en las intendencias, que habilitaban horarios y juntos con la oferta de la actividad física se creaba un espacio de contención de los hijos de esas mujeres, ¿verdad? A un precio, a un valor muy bajo que le cobraba. Entonces, ¿por qué la mujer no va? Porque ella está con los chicos. Y bueno, no tiene, si no hay no puede tercerizar eso, puede dejar a una niñera cuidando, porque no hay condiciones para eso. Entonces, el servicio público dice, bueno, si eso es un elemento condicionante, yo voy a crear un servicio que contemple eso. Vean qué diferente decir, no, esas mujeres no están suficientemente informadas, no están suficientemente motivadas, y vamos a trabajar en la idea de que, y si no consigo que ese comportamiento mude, lo atribuyo a una falta de algún valor moral, digamos, de cuidado de ellas. Entonces siempre digo, oh, qué casualidad, la pregueza se distribuye exactamente a partir de marcadores sociales y marcadores de género, ¿no? Entonces,
tenemos que tener un poco de desconfianza de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando llegan los 13, 14 años, hay una fuerte salida de las chicas del universo de las prácticas corporales. Y se atribuye a eso a algo propio de la edad. Que no, que son jovencitas, que ya no quieren transpirar. Más, si vos vas a ver, es decir, casualmente las que salen de ese universo son las de clase popular y no necesariamente las de clase más alta. ¿Por qué? Y vamos a combinar que la preocupación con las cuestiones estéticas se colocan en todos los grupos sociales. ¿Por qué? Porque básicamente a esa edad, chicas a esa edad y más jóvenes, pero particularmente a esa edad, comienzan a asumir responsabilidades dentro de la familia. Son las más sustitutas de los hermanos menores, dedican cada vez más horas al cuidado, a la reproducción social de la familia, o sea, cuidan de lavar la ropa, entonces se va constrayendo el espacio con el cual ellas se pueden vincular a eso. Y a esto vos le atribuís a que que aquellos servicios públicos que deberían favorecer el retorno normalizan eso y dicen, no, ahora no vamos a investir en eso porque no les gusta, o porque no quieren, o porque son vagas. Ese tipo de cosas. No sé si te ayude. Y sobre la Argentina y demás, eso, digamos, el efecto de las clases sociales de género y de origen étnico, que en algunos países se expresa mucho más por el color de piel, en otros mucho más por el origen cultural de los grupos sociales, son reconocidos como marcadores sociales que afectan enormemente la posibilidad de la población, junto con el nivel de escolaridad, con las personas se vincular al universo de las prácticas corporales. Y como Latinoamérica es una de las regiones del mundo con mayor desigualdad, tiene un efecto similar, digamos, en todos los lugares. Muchas gracias, No sé si Fernando. respondí, pero no, bueno. No nos está quedando mucho tiempo. Yo un breve comentario tratando, dándome el permiso, eso es bien típico de recreación, de hacer un pequeño puente en el conversatorio. A mí me parece que hay algo que tiene que ver con pensar y reflexionar sobre si las decisiones de las personas para ir a hacer ejercicio físico, actividad física, empezar, si se quiere, a construir un hábito, a reeducarnos en las prácticas corporales y planteadas desde donde lo bien claramente José Naranjo lo planteó, si no solamente, y en esto subrayo lo que Fernando nos plantea, tiene que ver con una condición individual, ¿no? Tiene que ver con una condición como sujeto histórico y cultural de un lugar. Del mismo modo, pensar en esas políticas públicas que a veces a los profesionales del campo de la educación física nos toca en la ejecución de ese que viene y yo acompaño, o de ese espacio que regenteo, o de esa clase que asumo, qué sucede con esos que no están, ¿no? O con los que están y son los que quizá de alguna manera requieren de una demanda distinta, social, cultural, metodológica, para poder autogestionar esa práctica física, deportiva, corporal, y al mismo tiempo demandar que haya una redistribución de recursos, que haya una redistribución de accesos a espacios de calidad y de cantidad donde poder justamente llevar adelante eso. Creo que Fernando también nos invita a decir, che, ¿qué relación hay entre el desarrollo humano y el acceso a cultura, educación, salud y sobre todo a la actividad física deportiva? En Brasil, pero que no es para nada una realidad que nos desconoce. Probablemente el contexto, difícilmente en la ciudad de Salta uno pase 3 horas para moverse. Ahora bien, no hay una distribución de lugares y de propuestas de acceso público donde uno pueda realizar actividad física acompañada y supervisada por profesionales del campo. Y por otro lado, aprovechando que está
que está Alejandra, que es parte del equipo de la Secretaría Pedagógica de la universidad y que también es parte de entidades provinciales. ¿Cómo pensar esto que vos, Fernando, nos invitaste, y es esta distribución de recursos para lo que es el deporte espectáculo y para lo que es el deporte práctico? Me parece que hay una distinción política e ideológica fundamental. No es restarle recursos, sino pensar en una redistribución distinta, y en ese sentido pienso cómo muchas veces las becas están direccionadas a aquellos deportistas que están teniendo hoy una situación de éxito deportivo, pero que muchas veces pierden la beca cuando tienen una lesión, y cómo otro modelo quizá que estimule a la participación, que estimule incluso a una práctica en mujeres, en niños, en población originaria, donde también haya un financiamiento y haya una supervisión, como José nos plantea, profesional de la práctica deportiva. Ahí donde yo encuentro un puente necesario para quienes nos están escuchando, acompañando, y también puedan pensarse en cómo generar los accesos, generar las políticas, que sea un derecho, ¿no? Y a su vez cómo esa prestación va de la mano de unas dimensiones integrales que hacen a esa práctica de la actividad física y el ejercicio físico. Bueno, ese comentario. Hay un par de preguntas más en el chat para José, creo que para Fernando también. Bueno, ahí compartiste el material. Las hago rápidamente. José, ahí hay una pregunta sobre un plan, Agustina, un plan para una persona sedentaria que desea iniciar actividad física. Solo tiene 1 hora y 30, 1 hora y media, 2 días a la semana. Ahí yo relaciono con Fernando. ¿Por qué tiene 1 hora 30? Trabaja, no, le cuesta llegar al trabajo, cuida a su hijo, estudia. Ahí es donde se involucran, ¿no?, las variables. Tomando que esta persona no tendría tiempo por trabajo, ahí lo pone la estudiante. Otra pregunta es, cuando habla de que es mejor la cantidad de calidad, se refiere a una elección cuidada de actividad a realizar, dice Esteban de la UCASAL. Bueno, Carlitos Murga nos agradece y nos felicita y nos celebra, perdón, por el Día de la Actividad Física. Bueno, José, Fernando, no sé si ustedes quieren hacer algún cierre o responder a la pregunta o algún comentario, porque nos quedan unos minutitos. Yo quisiera hacer un comentario a modo de cierre y respondiendo un poco las dos preguntas que hacen, y agradezco también por la participación, agradezco muchísimo la incorporación tan importante y tan nutritiva de Fernando con todos sus aportes. Ya me descargué el material, así que vamos a profundizar en eso y seguramente vamos a seguir en contacto, así que muchísimas gracias. En cuanto a Agustina, del poco tiempo o mucho tiempo que hay, y en cuanto también a la pregunta de cantidad y calidad, todo vínculo que tengamos en la semana, todo vínculo que tengamos 1 vez por semana, 2 veces por semana, 3 veces por semana, es la oportunidad que tenemos los docentes para formar, para educar. Nosotros educamos a través del movimiento. Entonces, si es 1 vez por semana o 2 veces por semana la que ese alumno tiene la posibilidad de interactuar con nosotros, es la oportunidad que tenemos para generar en ese individuo que es nuestro alumno la motivación y las condiciones necesarias para ese cambio de hábito. Entonces, cada oportunidad que tenemos de interacción es la oportunidad que tenemos para influir, para intervenir y para modificar una realidad que a partir de ese alumno puede ser multiplicadora en su entorno. Y por otro lado, que esa realidad que nosotros modificamos no tiene que estar separada entre la elección de la cantidad o la calidad. Cualquier cantidad de ejercicio, de actividad física que hagamos, tiene que estar íntimamente relacionada y unida a la calidad del trabajo. Así que ese es mi cierre, la oportunidad que tenemos cada vez que interactuamos de hacer un cambio personal que debe traducirse en un cambio social en el lugar que nos movemos, y que no debemos enemistar la cantidad de la calidad, sino cualquier cantidad de trabajo que vayamos a hacer tiene que estar empapado de la calidad que se merece. Así que eso es todo. Muchísimas gracias
por esta oportunidad, por este momento. Gracias a ustedes. Muchas gracias, José. Fernando. Sí, no, bueno, agradecer la oportunidad de hacer esta presentación. Espero que haya ayudado a, bueno, a discutir esto. De alguna forma, lo que trajimos, estoy seguro que eso ayuda a entender otras realidades. Más claro, estaba fuertemente centrado en el país. Y de alguna forma enfatizar esta dimensión de que los profesores de educación física somos también agentes sociales desde el punto de vista de ayudar a pensar a las colectividades, los grupos, ¿no? Y las políticas públicas, y que aquello que me sirve y que es útil y que es fundamental para la intervención sobre un determinado lugar a partir de una idea de hacer una intervención de orientación del servicio físico que sea seguro, que sea conveniente, que sea adecuado, no necesariamente me sirve para pensar las intervenciones en un campo más sobre políticas sociales que afectan las actividades físicas y deportivas. Y que también somos llamados con frecuencia a esos espacios, y ahí necesitamos hacer otro tipo de inversiones, de comprensión, de estudio, y tratar a los sujetos en cuanto protagonistas de aquello que están viviendo, y no necesariamente a partir de una idea de tan cierto, tan errado, a partir de seguir o no determinadas prescripciones y demás, ¿no? Que como toda práctica social está siempre atravesada por el contexto, que no es unilateral, y que yo así también reforzaría grandemente la idea de que junto con estas cuestiones más organizadas o con mayor preocupación en la dimensión orgánica, de recuperar mucho sobre el sentido social y gregario de las prácticas corporales, donde el estar con otros, vinculados a un momento de convivencia, de estar atravesado por un sentimiento que no es necesariamente el de desempeño, el de rendir, y sí el de se divertir, estar juntos, que de alguna forma perdió un poco de prestigio en la área de educación física, que desde el punto de vista de las actividades físicas comunitarias eso es esencial, ¿no? Las personas se vinculan a grupos y lo llevan durante años. En ese material que yo les pasé ahí, está vinculado por lo que la actividad física me da, me favorece al encuentro, ¿no? ¿Sí? Entonces, el profesor de educación física, si él quiere que las personas continúen haciendo esa actividad física durante mucho tiempo, tienen que preocuparse mucho porque ese grupo socialmente se convierte en algo fuerte, porque ellos después pueden dispensar al profesor, pero esa relación es garantizada a partir de eso. Y hay innumerables investigaciones que muestran eso, que esa dimensión gregaria de la actividad física tiene un valor inconmensurable y tiene una capacidad allí de garantir la práctica regular, y particularmente la recuperación del vínculo con ese universo, más que cualquier otro tipo de inversión. Digamos, a partir de una pedagogía de un miedo, ¿no? Así, no, você va a morir más joven, vas a morir más joven, te vas a enfermar, ¿no? Esa idea de hacer por miedo. Ustedes siempre acuérdense de esto. Las investigaciones muestran que una persona que sufre un infarto y está al límite de la muerte, ellos dejan de cuidarse en torno de 6 meses, paran de hacer ejercicio físico, paran de alimentarse bien,
y oh, mira el efecto de la muerte, estuviste al borde de la muerte. Entonces, no es cualquier experiencia, ¿sí? Pero eso es insuficiente para que el tipo cambie su forma de vida. Entonces, habría que apostar menos a esa idea de la pedagogía del miedo y apostar más a la idea de construir un valor en esa experiencia, y a la dimensión del placer y de la convivencia son esenciales para, como gatillos de preservación de ese vínculo. Eso, muchas gracias. Bueno, Y muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias, José, Luciano, y a cada uno de los colegas, estudiantes que nos acompañaron. La verdad que creo que nos quedamos todos reflexionando, repensando cuál es el rol que tenemos como docentes en el espacio que nos toca actuar, en esto de fomentar la actividad física, de disfrutarla, de poder compartir con nuestros estudiantes desde el jardín de infantes hasta ahora en la formación docente, los beneficios, estas cuestiones anatómicas, fisiológicas y de efectos que hace el ejercicio en la salud, que tiene por supuesto toda esta cuestión de información técnica, que vos bien la describís, José también, y bueno, uno quedó impactado con los datos en este informe que mostraste, y una de las estudiantes de Rosario de Lerma te preguntaba cómo estábamos en Argentina en relación a un informe sobre la pereza. No creo que lo haya visto como la pereza de no querer hacer, sino como estamos con el sedentarismo en general. Y creo que ahí la educación, dentro del área de la educación física, teniendo la oportunidad y el acceso de tener nuestras clases 2 veces a la semana, no sé cómo están en Brasil, pero por lo menos tenemos 2 veces a la semana, donde nosotros podemos compartir, podemos sembrar esa semillita que dure, que florezca y que se pueda realizar durante toda la vida, no con el sentido del miedo a enfermarse, sino con el sentido de disfrutar la vida. Y bueno, la verdad que excelente, se amplió un poquito el tiempo de la conferencia, pero fue fantástico. Muchísimas gracias de parte de la Escuela de Educación Física de la Universidad Católica de Salta, y esperamos, bueno, compartir otros espacios, otros momentos. Gracias de nuevo. Muchísimas gracias, buenas noches, feliz día, Gracias, feliz vida. nos vemos. Gracias, Chao, José, chao. gracias a todos y feliz día mañana. Chao, chao. Muchísimas